el trabajo en el uso de los datos abiertos en las ciudades, apoyándonos en la carta. Nuestro foco es en la investigación, el uso y el delivery de esta carta a nivel subnacional. Y lo que queremos escuchar de ustedes, por lo menos lo que yo voy a tratar de escuchar de ustedes, es cómo empujar estas agendas en las ciudades de América Latina. Muchas gracias, Antonio. Nosotros trabajamos en el banco a través de la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que es una iniciativa que engloba más de 55 municipios de América Latina. Son normalmente municipios que están, ciudades emergentes porque están creciendo por encima de la media en términos económicos, pero también de población, y que se enfrentan a retos comunes que tienen que ver con su infraestructura urbana, su calidad ambiental y también sostenibilidad fiscal. Entonces, a partir del año pasado encontramos un perfil muy interesante a través de los datos abiertos y empezamos a trabajar con municipios que son normalmente ciudades secundarias de países, no son grandes capitales, por lo tanto están alejadas del centro y muchas veces no tienen todos los recursos que pueden tener las grandes capitales. Y les propusimos empezar a organizar hackatones de innovación ciudadana abriendo datos sobre temas sectoriales, ¿no? Normalmente abrimos datos sobre las prioridades que tienen las ciudades, que suelen tener que ver con la seguridad ciudadana, el transporte, la gestión de residuos o temas que afectan al día a día de los ciudadanos y que es información que está en manos de las ciudades, ¿no? Y que están en control de los municipios. Entonces, pues bueno, hemos hecho el ejercicio 4 veces, ahora vamos a la ciudad de Tegucigalpa también, en noviembre, está dando muy buenos resultados y sobre todo lo que estamos viendo es que el potencial de los datos abiertos tiene más impacto cuanto más nos acercamos a los ciudadanos y por lo tanto las ciudades son el punto más importante porque son el primer punto de interacción entre el ciudadano y el Estado. Entonces, cuando trabajamos en los working groups del International Open Data Charter, creíamos que era interesante tener la opinión de las ciudades para saber cómo podemos implementar estos grandes principios universales a la escala más pequeña, más micro de interacción entre el ciudadano y el Estado, que es la ciudad. Entonces, pues bueno, lo que queremos es ver cómo podemos transportar esa realidad macro al día a día de las ciudades que muchas veces no tienen los recursos, ni humanos ni financieros, para desarrollar estas iniciativas. Pero les dejo con un mensaje positivo y es que muchas de ellas lo han hecho sin necesidad de grandes recursos. Entonces, pues bueno, queremos compartir experiencias y ver cómo lo han hecho y ver cómo lo podemos seguir desarrollando para que lleguen a más ciudades. Genial. Bueno, y ahora brevemente, si me ponen la otra presentación, por favor. Y el... ¿A dónde le tengo que apuntar? ¿Para allá? Bueno, quedé sola. Genial, fantástico. Bueno, voy a aprovechar para contarles muy brevemente la historia de la Carta de Datos Abiertos. O al menos la mía con respecto a la Carta. En mayo, en Ottawa, se hizo la Conferencia Internacional de Datos Abiertos. Una conferencia inmensa que tuvo alrededor de 27 eventos previos a la conferencia. O sea, cuando ya llegamos a la conferencia habíamos estado hablando de datos abiertos como 2 días enteros. Y uno de esos encuentros tuvo que ver con un primer borrador de lo que ahora es conocido como la Carta Internacional de Datos Abiertos. Un grupo de 5 instituciones, 2 gobiernos, el de Canadá y el de México, Omidyar Network, RDRC y Web Foundation, se habían embarcado en un trabajo titánico de intentar armar un primer borrador de lo que sería una Carta Internacional de Datos Abiertos. En ese taller, en el marco de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos, se presentó este primer borrador y estuvimos todo un día discutiendo línea por línea el borrador, todos los comentarios que nosotros pudimos hacer para poder revisar el texto y sobre todo los principios, que son el core de la Carta. Luego de ese taller se presentó a nivel internacional en una web ese primer borrador de lo que sería la Carta Internacional de Datos Abiertos y se dejó abierto a comentarios. Se recibieron comentarios tanto en inglés como en castellano durante 2 meses. Se recibieron más de 400 comentarios, si quieren alguno de los stewards después corregirme, pero creo que fueron más de 400 comentarios que luego se trabajaron en una reunión que hubo en Santiago de Chile a principios de septiembre. En ese taller en CEPAL a principios de septiembre
Se terminó de desarrollar el sexto de los principios, hasta ese momento teníamos solo 5, y se terminó de definir un texto final que se presentó en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces hace relativamente poco que tenemos efectivamente una Carta Internacional de Datos Abiertos. Los 6 principios están ahí. La idea es que podamos trabajar en eso, qué se les ocurre, que es la oferta de valor que un grupo de trabajo específico para gobiernos subnacionales puede tener con respecto a los 6 principios de la Carta. ¿Cuáles son el tipo de iniciativas que se les ocurre que se podrían desarrollar con respecto al cumplimiento de estos principios? Para poder adoptar la Carta, los gobiernos tienen que, obviamente, enviar una carta formal diciendo que van a ser miembros de la Carta, pero además tienen que desarrollar un plan de acción. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Cómo vamos a hacer para evaluar esos planes de acción? ¿Qué tipos de políticas pueden llegar a desarrollar los gobiernos subnacionales? Que, como bien decía Antonio, las ciudades capitales como Buenos Aires quizás tenemos más presupuesto, pero hay un montón de ciudades que pueden adoptar la Carta que no necesariamente tienen presupuesto, entonces vamos a tener que ser ingeniosos. La idea es poder trabajar en 3 grupos durante media hora y luego hacer una puesta en común, porque el grupo de trabajo de gobiernos subnacionales, así como la Carta, recién nace y no queremos ser los primeros que adoptamos la Carta, los que decidamos qué es lo que se va a hacer en el grupo de trabajo. Entonces, lo que sugiero es cómo les conviene dividir, como